Encuentro entre el gobernador de la provincia y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, que fueron a calmar ánimos después de un discurso encendido del presidente de la Cámara, que bajó a su banca para reflexionar sobre la dualidad informativa que habían recibido respecto al aporte que el gobierno pretende restaurar del patrimonio santafesino a la AFIP, y por otro lado el debate que viene generando este cobro de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe y que va finalmente a erogarse en bonos. El debate de los bonos, insisto, es un debate que sigue siendo interpretable, pero que no admite demasiadas objeciones, porque es del modo en el que se podía cobrar de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema. Pero el tema del aporte del 1,9, que aparece casi como una condición para cobrar la deuda, sigue siendo polémico. Ese fue el tema que produjo la intervención de Farías el pasado jueves en la legislatura, que derivó en una respuesta muy agresiva del ministro Marcos Corach y que terminó en una reunión de ayer de algún modo pacificadora. En línea el presidente de la Cámara, Pablo Farías. Pablo, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Connie, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo van las cosas? Bien, acá estamos. ¿Usted Justamente reunidos, sí, varias fuerzas y varios dirigentes de todo el arco opositor de la provincia por este tema que nos preocupa tanto, ¿no? Eso le iba a preguntar. Hoy se hace la segunda reunión de la oposición respecto al tema deuda. Sí, estamos justamente en este momento en esa reunión, viendo, lamentamos que el gobernador haya tomado este camino, ¿no? Esta decisión de manejar solo el gobierno sin sostener esa tradición que se venía sosteniendo en los gobiernos anteriores de convocar a las fuerzas opositoras a la hora de ir a pelear estas cosas a Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque nos abre un marco de incertidumbre, genera dudas, genera diferencias sobre lo que se pactó y bueno, es lo que está pasando ahora, ¿no? Así que estamos reunidos viendo qué acciones vamos a seguir, qué cosas vamos a plantear en esta coyuntura, ¿no? Justamente para retomar esta senda de un tema que sea posible defenderlo y tratarlo desde todas las fuerzas políticas, algo que es de los santafesinos y no del gobierno, ¿no? Ahora, lo de la deuda se puede interpretar que está saldado regularmente, que había ahí una autorización implícita para cerrar el acuerdo. Sí, lo que nos... A ver, el mayor problema que tenemos hoy, Connie, es la coyuntura, el contexto, obvio, ¿no? En este momento, hablar de bonos, de bonos o de títulos públicos en un país que tiene absolutamente estallados todos sus indicadores y su situación de riesgo internacional, etcétera, es muy difícil. Realmente, si uno quiere, es el peor momento para acceder a este tipo de instrumentos al momento de pagar la deuda. Pero bueno, también es cierto que muchas otras alternativas no había. Pero bueno, nos preocupa cómo se da en este momento y qué consecuencias puede tener. Es decir, en definitiva, cuánto es el dinero que va a llegar realmente a la provincia, a los municipios y comunas, fundamentalmente, que son quienes hoy están recibiendo en forma más contundente el golpe de los aumentos, del desabastecimiento en determinados rubros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Claro, en ese contexto lo de la deuda aparece primero como un tema menor, pero además aparece como un tema muy debilitado por el modo de pago, porque los bonos nacen casi en default, hay que decirlo, porque digamos no se sabe qué va a pasar con los bonos que vencen en una semana, a ver qué se puede saber de un bono que vence en 10 años. Ahora, lo de la detracción... Sí, más con esta inestabilidad que tiene el gobierno nacional, que cambió de ministro, que... bueno, que no sabemos, cada vez que va a hablar la nueva ministra, todos estamos expectantes porque nos esperamos anuncios rimbombantes. Por lo menos hasta ahora no ha hecho ningún anuncio de trascendencia, ¿no? Ni bueno ni malo, pero
pero estamos todos muy expectantes de lo que pueda pasar de un día para otro. Bueno, pero lo de la detracción del 1,9 de de nuestra coparticipación, eso sí, digamos, es un asunto que aparece como un hecho casi arbitrario del gobernador y aparece vinculado al pago. Ustedes denominaron en su momento casi extorsivo, pero el gobierno dice, no, en realidad son dos convenios, pero hay un título que dice convenio complementario, con lo cual hay un vínculo entre uno y otro. ¿Qué se conversó con el gobernador ayer? ¿Qué le dijo el gobernador? Bueno, no, a ver, en la reunión yo la evalúo como positiva desde el punto de vista que más allá de lo que digan los convenios, de haber sido suscritos en el mismo momento, y de esa situación, el gobernador se comprometió a que no va a avanzar. Primero, no va a avanzar con ninguna detracción, permitiendo ninguna detracción del 1,9% sobre la masa de impuestos coparticipables, sin que haya un convenio ratificado con una ley de la legislatura santafesina, ¿no? Eso es una primera definición, en la cual él empeñó su palabra y que nos da una primera tranquilidad. Lo segundo es que ese convenio, lógicamente, va a ir a la legislatura. Y no es un capricho que nosotros querramos que venga a la legislatura, es lo que corresponde por ley, en primer lugar, pero en segundo lugar nosotros queremos debatirlo porque hoy por hoy, y es parte de lo que se está discutiendo hoy en esta reunión, la gran mayoría de las fuerzas opositoras estamos absolutamente en contra de volver a establecer un monto de dinero que la provincia luchó para no pagar, lo judicializó, ganó el juicio en la Corte, y bueno, nos parece que es ir a contramano de esa tradición y todo eso, volver a pagar ese 1,9, ¿no? Así que, por supuesto que queremos que venga la legislatura para tratarlo. O sea que ustedes creen que eso va a llegar a la legislatura, por lo que le dijo el gobernador. Sí, bueno, es el compromiso del gobernador, ¿no? Obviamente, que va a tener que ser así. Y allí, bueno, y allí analizaremos todas las cuestiones. Insisto, nosotros no estamos de acuerdo en aumentar transferencias de recursos desde la provincia a la nación. Creemos que tiene que ser al revés, que la nación debiera hoy garantizarnos más recursos de lo que llega, más inversión en la provincia de Santa Fe, de lo que sucede, ¿no? Porque esta es una de las provincias que más aporta y que aporta más de lo que recibe. Sí, hay un montón de temas que han aparecido en las últimas horas en la mesa pública. Digo, la situación de las cárceles, no están dándole de comer a los presos, el problema que tenemos con el transporte y la llegada de los subsidios, el problema del gasoil, digo, hay un montón de temas que impactan directamente, la falta de ayuda en el tema de seguridad y narcotráfico. Digo, hay un montón de temas vinculados a los recursos públicos de nación que no llegan a Santa Fe, y uno dice, en este contexto, entregar 8.000 millones por año de manera eterna es un despropósito, suena como un despropósito. Sí. Suena como un despropósito, no estamos de acuerdo en que eso sea así, y por eso, bueno, como el gobierno sostiene que la información que la FIP nos va a dar a cambio, primera cuestión, digamos, que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿por qué un organismo oficial nacional a otro organismo oficial provincial le tiene que cobrar para brindar la información que además es pública, digo, ¿no? Pero bueno, lo que sostienen es que esa información nos va a permitir mejorar la recaudación. La verdad que nosotros no tenemos ninguna certeza de que eso sea así, y si fuera así necesitamos que nos lo demuestren con datos, con información, que bueno, que es lo que también se comprometió el gobernador ayer, a que para el debate legislativo contemos con toda la información, la presencia de los funcionarios que sea necesario, inclusive convocar hasta a funcionarios de la FIP también. Claro, para que expliquen. Este tema, ¿no? Porque usted, siendo ministro de Gobierno, no recuerda que Santa Fe haya pagado por servicios de información a la FIP, ni que Santa Fe le haya cobrado a nadie por sistema de lápiz. No, hay otro tipo de convenios de intercambio de información que se han hecho. Lo que sí una provincia tiene que hacer cuando hace convenios por suministro de información con la nación es lo recíproco, ¿no? Es decir, que la provincia al mismo tiempo se obligue y envíe la información de las bases de datos provinciales. Esto es lo que muchas veces a muchas administraciones provinciales que no quieren dar. Nosotros desde que arrancamos el gobierno con Hermes Wiener, y a mí me tocó la cartera de desarrollo social, y ahí había muchas bases de datos de beneficiarios, de programas, de planes,
desde el primer momento nos pusimos a disposición y firmamos convenios de intercambio de información, y se transparentó todo eso y se le manda la información a Nación, y a cambio de eso Nación nos mandaba información que nos permitía, por ejemplo, comprobar si un beneficiario nos figuraba a nosotros, que no tenía ningún bien, ni trabajo, ni nada, y a lo mejor registraba una situación patrimonial interesante en otra provincia o algún ingreso. Esa información para nosotros fue importante. Claro, pero tuvimos a cambio de enviar la información, no de dinero, obviamente. Claro, porque eso es lo loco, que el dinero aparezca como una contraprestación de una cosa que es un deber del Estado para coordinar acciones con las provincias, o viceversa, ¿no? Digo, son temas que resultan también muy raros que aparezcan a contraprestación de dinero. Pues eso surgió, Connie, en la época, en el año 2000, 2001, creo que era ministro Domingo Cavallo, pero cuando fue ministro del gobierno de la Alianza. Y surgió dentro de las políticas de ajuste del gasto nacional. ¿Por qué? Porque ese aporte se considera que las provincias contribuyen al sostenimiento de la estructura de recaudación de la AFIP, de los impuestos que la AFIP recauda, que son nacionales y que coparticipan las provincias. Entonces, el argumento es que todas las provincias tenemos que aportar, porque esa estructura es muy importante, muy grande, y en definitiva, como son impuestos que parcialmente se coparticipan, todos se benefician de esa estructura. Ahora, la realidad es que, como medida de ajuste de las cuentas del Estado Nacional para achicar el gasto, se transfirió parte del sostenimiento de la AFIP a las provincias, detrayéndole el 1,9%, que inicialmente era más, era un 2,7%, y se extendía más tributo, después se fue achicando. Después, cuando obtuvimos el fallo en noviembre del 2015, que nos dio la razón, que no había que pagar eso, que no nos tenían que descontar ese 1,9%, ni el 15% que nos descontaban, a partir de ese fallo todas las provincias empezaron a reclamar lo mismo al gobierno nacional. Entonces hubo un decreto de la expresidenta Cristina Kirchner, en diciembre, Cristina Fernández, 30 de noviembre creo que fue, si no me equivoco, pero fue así, bien al final de su mandato, en el cual obviamente disponía que se deje de descontar el 15% del 1,9% a las administraciones locales. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, a los pocos días, Macri lo reinstaura, claro, o a través de acuerdos. Y Macri reinstaura, pero hay que decirlo también empieza a realizar contactos con las provincias para acordarlo, porque tenía una situación irregular. Ya la Corte había dicho que la Nación no tenía derecho a hacer esas retenciones sin una ley que lo avale o sin un convenio de acuerdo con las provincias. Entonces empezó a hacer esos convenios y empezó a acordar, empezó a negociar con las provincias. Por ejemplo, provincia de San Luis. La provincia de San Luis en ese momento tenía una deuda muy importante con la Nación como resultado, como saldo de la transferencia de la Caja de Jubilaciones Provincial a la Nación. Entonces, ¿qué hizo? Aprovechó la necesidad del gobierno nacional de reinstalar esto y negoció una refinanciación de esa deuda en términos muy convenientes, que prácticamente licuó con el paso del tiempo ese pasivo, y a cambio de eso aceptó pagarle el 1,9%, pero hizo un negocio muy conveniente en términos fiscales. Y así las provincias fueron acordando sus cuentas. La mayoría de las provincias le deben mucha plata a la Nación, o deben mucha plata a organismos financieros internacionales o entidades financieras internacionales en dólares, que necesitan permanentemente que la Nación les esté refinanciando sus pasivos o dándole algún auxilio para refinanciar los pasivos en dólares. Entonces siempre hay un momento donde las administraciones provinciales acceden a este tipo de exigencias o de pedido de la Nación. Pero respecto a la provincia de Santa Fe no corresponde, porque nosotros no tenemos esa situación, no le debemos nada a la Nación. Nuestra deuda en dólares es pequeña y absolutamente manejable, y no necesitamos de la Nación que la Nación intervenga, y todo lo contrario, la Nación nos tiene que pagar plata. Entonces es absolutamente incorrecto que nosotros, para que nos den plata, tengamos que transferir recursos frescos contra bonos. Digamos, parece que
que no corresponde. Así que en esos términos nosotros no vamos a avalar. No van a avalarlo. El convenio, ¿no? Ahora, si ustedes anticipan que no lo van a avalar, tampoco uno se imagina que el gobernador lo vaya a enviar, digo, porque... no, yo creo que sí, por lo menos él se comprometió con la Nación a suscribirlo, y si lo suscribe lo tienen que mandar a la legislatura, porque un convenio de ese tipo, que dispone de recursos de la provincia hacia la Nación, no tiene ninguna validez si no tiene ratificación. No, eso está claro. Ahora, la pregunta es si no, digamos, no tiene valor. Hoy no tiene valor. Si ustedes hoy se enterasen... Bueno, a ver, lo que insiste el gobierno es en convencernos de que vamos a recaudar más dinero. Bueno, por eso, esa es una discusión que habrá que ver cuando venga el convenio y la daremos en ese momento. Hoy, por el momento, adelantamos una posición que creo que no es menor respecto del trámite a darle el convenio en la legislatura, ¿no? Pablo Farías, gracias por el contacto, Gracias a ustedes. Muy amable, un abrazo. Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados, dando cuenta de dos cosas, de la reunión, que fue para bajar los ánimos de enfrentamiento entre el presidente de la Cámara y el gobernador. Había una malinterpretación o habían subrayado un término y habían generado una polémica que se estaba ensanchando demasiado y que estaba diluyendo el tema de debate, que era este tema del 1.9. Lo acaban de escuchar, es el presidente de la Cámara, es uno de los responsables de los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados de la provincia. La sensación que hay es que se va a caer este 1.9. Y lo que resta saber es si se cae este 1.9 que nos quiere volver a retener Nación, si se cae o no el acuerdo de pago. Me parece que el gobernador está en un encierro del que va a tener que salir con una conferencia de prensa abierta donde no queden dudas. Porque si el acuerdo era complementario y efectivamente para complementar el acuerdo del pago de la deuda hacía falta que Santa Fe se comprometiera a entregar un montón de plata, 8.000 millones a la fecha de hoy, por año. Me parece que estamos también en la puerta de que a lo mejor no se firme o no se homologue el acuerdo de la deuda. La verdad, todas son dudas, porque el gobernador, como bien contó Indiana hoy, ha eludido a la prensa y nadie le ha podido preguntar nada en los últimos días. Yo no sé, lo que sí tranquiliza, y esto lo digo desde el punto de vista de la relación con los otros temas que veníamos conversando hoy, problemas con la educación, problemas con los salarios, problemas con los municipales, problemas con la policía, problemas con las cárceles. Digo, si de verdad el gobierno provincial o la decisión de no llamar a paritarias, si de verdad hay un problema ahí de financiero, que no lo sabemos porque nunca sabemos cuánta plata tiene Santa Fe, en virtud de que la esconden en plazos fijos, la pregunta sería, si de verdad se bloquea el acuerdo con la FIP y dejamos de pagar eso que nos piden que paguemos, si tiene valor o no el acuerdo por la deuda. A eso tendrá que explicarlo el gobernador. Él dice, por un lado que sí, por un lado que no. Y cuando los periodistas lo buscan, él no responde, o sea, no se acerca. Con lo cual, vamos a tener novedades seguramente en los próximos días, porque ante esta decisión de la oposición de no votar eso, hay que ver si el gobierno tiene alguna forma de cobrar sin dar a cambio los 8.000 millones de la FIP. Eso lo va a tener que explicar Walter Agosto, Omar Perotti, el fiscal de Estado, no lo sé quién. Pero alguien tendrá que explicar si las cosas estaban vinculadas. Porque si estaban vinculadas, creo que estamos ante la presencia o la posibilidad de que se caiga el acuerdo de pago. Lo que será, obviamente, una mala noticia.